Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy del webinar organizado por Redu sobre calidad de la docencia universitaria. Primero queríamos decirles que estamos enviando correos todos los lunes a todas las personas inscritas, pero nos consta por algún correo que hemos recibido que algunos van a spam. Por tanto, claro, los que están ahí seguramente, los que están ahora atentos, seguramente no han recibido correo en spam, pero nos consta que muchos sí, o algunos van a spam y que, bueno, sería conveniente revisar. Pero todos los lunes, a media mañana o a mediodía, mandamos el correo con el acceso a todas las personas inscritas. Bien, la sesión de hoy va a ser compartida por María Ripollés y Andreu Blesa. Son dos académicos, dos profesores que han colaborado científicamente y académicamente en muchos proyectos. La sesión lleva por título Enseñar a emprender en las universidades, desafíos y métodos. María Ripollés es profesora titular de Organización de Empresas. Es la directora de la Cátedra Institucional de Innovación, Creatividad y Aprendizaje, INCREA, de la citada Universidad de la Jaime I de Castellón. Como tal, es responsable de la estrategia de educación no formal para el desarrollo de competencias emprendedoras en los estudiantes de la Universidad Jaime I y de su certificación. Además, se encarga del diseño y de la implementación en la Universidad Jaime I de las actividades que configuran el campus del emprendedor innovador de la Generalitat Valenciana. Su principal interés investigador se enmarca en el análisis del emprendimiento universitario y de su aprendizaje. Es vocal, además, de la Fundación Universidad Empresa y también del Consejo Asesor de Inserción Profesional. Es miembro del Grupo de Investigación InnoCrea sobre creación de empresas internacionales e innovadoras y también lo es de varios grupos de innovación educativa. Además, imparte docencia en los grados de ADE Derecho, varias ingenierías, arquitectura, matemática computacional y en varios másters. Por su parte, Andreu Blesa, que está hoy con nosotros, es profesor titular de marketing, también en la Universidad Jaime I de Castellón. Su investigación incluye la digitalización, el emprendimiento y especialmente la educación emprendedora. Es el responsable del grupo de investigación, innovación y nuevas empresas internacionales en la Universidad Jaime I. Ha dirigido y ha participado en diversos proyectos de investigación competitivos cuyos resultados han sido publicados en revistas de muy alto impacto como Journal of World Business, International Business Review, International Marketing Review, entre muchas otras. Es investigador principal del grupo de investigación InnoCrea sobre creación de empresas internacionales e innovadoras y también lo es de varios grupos de innovación educativa. Imparte docencia en los grados de ADE y Derecho, doble grado, y en varios másters. Y lidera varios cursos de cómo enseñar, que es el tema de hoy, cómo enseñar a emprender, dirigidos tanto a profesores universitarios como a estudiantes de másters del profesorado. Bueno, nada más y adelante, María y Andreu, cuando queráis. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra generosidad por haber compartido, por compartir pues, este ratito con nosotros. Especialmente quería también dar las gracias a ti y Max por tus palabras tan amables. La verdad es que, sinceramente, tanto para el profesor Andreu Blesa como para mí, es un placer compartir con todos vosotras, con todos vosotros, nuestras inquietudes, nuestras reflexiones sobre la educación emprendedora en el contexto universitario. Nuestra intención es que la sesión de hoy sea realmente, que este webinar sea realmente un foro donde podamos intercambiar opiniones, reflexiones y por ello nosotros os animamos a que compartáis, a que nos hagáis llegar vuestras reflexiones, vuestras inquietudes sobre educación en emprendimiento en las universidades. A tal fin, y para poder facilitar ese intercambio de opiniones, pues durante nuestra presentación, que está prevista no dure más de 45 minutos, haremos varias paradas donde os pediremos os sugeriremos
queréis hacernos llegar algún comentario, bien a través del chat o bien a través de abrir vuestros micrófonos y preguntarnos directamente. De todas maneras, siempre podréis hacerlo al final, por supuesto, al final de nuestra intervención. Bien, así pues, nuestra intervención comenzará hablando, como no podría ser de otra manera, de el por qué la formación en emprendimiento en el contexto universitario. Es decir, cuál es la importancia. ¿Es realmente necesario enseñar a emprender en el contexto universitario? ¿Y cuál es el panorama? ¿Cómo se está articulando la educación en emprendimiento en la Universidad Española? Al finalizar estos dos puntos, abriremos un pequeño turno de palabra y continuará a continuación el profesor Andreu Blesa, identificando o comentando cuáles son los principales desafíos que realmente tiene la formación en emprendimiento en el contexto universitario, así como expondrá también las diferentes metodologías que pueden utilizarse para fomentar ese emprendimiento en el contexto universitario y en qué situaciones son más apropiadas unas metodologías u otras. Aquí haremos otra parada, volveremos a abrir los micros, a pediros vuestra participación, por si queréis intervenir, tenéis alguna sugerencia que nos queréis hacer llegar y, por último, finalizaremos nuestra intervención pues explicando algunas prácticas que realmente pueden utilizarse para poder fomentar las competencias emprendedoras, las dimensiones emprendedoras de manera transversal. Ilustraremos, pues, por lo tanto, con ejemplos que pueden utilizarse de manera transversal para fomentar esas dimensiones emprendedoras, sea cual sea el grado o la asignatura que se esté impartiendo. Bien. Pasando ya a nuestra primera pregunta, es decir, a nuestra primera reflexión, es ¿por qué es importante enseñar a emprender? ¿Por qué debemos enseñar a emprender en el contexto universitario? La respuesta es bastante evidente si tenemos en cuenta el resultado del informe del Foro Económico Mundial en 2018. Este informe pone de manifiesto que 8 de cada 10 jóvenes entre 20 y 30 años encontrarán un empleo en trabajos que todavía no existen. Por lo tanto, en principio para las universidades puede ser difícil preparar a nuestros jóvenes para el reto de la empleabilidad futura. Pero, sin embargo, este mismo informe económico nos dice que lo que sí que está claro, lo que también está claro, son cuáles son las competencias que se van a asociar, las competencias transversales que se les van a requerir a nuestros jóvenes para poder mejorar su capacidad para ser empleados. Esas competencias están asociadas fundamentalmente con el emprendimiento. En este sentido, el Marco Europeo para la Competencia Emprendedora define las competencias transversales que se les van a requerir a nuestros jóvenes universitarios para mejorar su empleabilidad, en las que aparecen en la siguiente transparencia. De ellas, hemos resaltado 4 que están directamente vinculadas con el emprendimiento, como son la identificación de nuevas oportunidades de negocio, como son la creatividad, como son la innovación, como son la capacidad para evaluar ideas y poner esas ideas en acción. Bien, una vez aclarado el por qué es importante y que la importancia radica o reside en el hecho de que la formación en emprendimiento puede ayudar a mejorar las posibilidades, la empleabilidad, el futuro profesional de nuestros universitarios, la pregunta que nos surge a continuación es ¿y cuál es el papel de las universidades? Las universidades deben aceptar este reto, deben involucrarse también en contribuir a que nuestros estudiantes desarrollen estas competencias transversales en emprendimiento. Obviamente, la respuesta también es sencilla, es directa.
Claro que sí, las universidades no pueden permanecer al margen de estas nuevas demandas que tienen nuestros estudiantes universitarios. Como principal agente de formación y de preparación de los estudiantes para el futuro, las universidades tienen también que aceptar este reto y tienen que ayudar a que los estudiantes puedan desarrollar distintas competencias transversales, especialmente las competencias emprendedoras, especialmente aquellas competencias que se relacionan con la tercera misión de las universidades. Así pues, la educación... Andreu, ¿puedes pasar las transparencias? Vale. Así pues, la Comisión Europea se ha hecho eco y ha reconocido la importancia de la enseñanza en emprendimiento en las universidades y ha plasmado cuáles son los beneficios. Y también nos permite definir en qué consiste, cuáles son los outputs de la educación en emprendimiento en las universidades. Por un lado, la Comisión Europea reconoce que la educación en emprendimiento puede ayudar a nuestros jóvenes a convertir sus proyectos emprendedores en realidades. Puede ayudar a compartir. ¿Me estáis escuchando? ¿Me estáis escuchando? Sí, lo que pasa es que se ha salido la presentación, no sé qué ha pasado. Vale. Entonces continúo. De acuerdo. Como decía, la Comisión Europea, es decir, habíamos justificado la importancia de por qué era necesario, también habíamos aceptado la necesidad de que las universidades acepten este reto y eso estaba recogido en un informe de la Comisión Europea en el que nos aclaraba por qué era importante y también los outputs que se derivaban de esta educación en emprendimiento. Por un lado, como estaba diciendo, la educación en emprendimiento permite a los jóvenes que sean capaces de desarrollar, de materializar sus proyectos emprendedores, de convertir sus inquietudes emprendedores, sus ilusiones, sus ideas emprendedoras en proyectos reales. Pero por otro lado, hay también un significado mucho más amplio vinculado con la educación en emprendimiento y que tiene que ver con la capacidad de esta educación para potenciar competencias transversales tan importantes como son la innovación, la creatividad, la comunicación, la resolución de problemas complejos, etcétera. Evidentemente, por lo tanto, la educación emprendedora nos permite, por un lado, ayudar a los individuos, a nuestros estudiantes, a materializar sus aspiraciones de creación de empresas, a materializar sus proyectos emprendedores en el sector privado. Pero también hay un significado mucho más amplio que tiene que ver con ayudar a nuestros estudiantes a identificar problemas reales que tiene nuestra sociedad y a proponer soluciones que realmente funcionen, soluciones que sean innovadoras, que sean creativas, que apasionen, soluciones que también puedan estar vinculadas o dirigidas no solo con el sector privado, sino también con el sector público y con el tercer sector. Dicho esto, la pregunta sería la siguiente: ¿y cómo está afrontando este reto la Universidad Española? Es decir, la Universidad Española está asumiendo la necesidad de formar en emprendimiento y lo está implementando en sus planes de estudios, en su formación reglada o en su formación extracurricular. Bien, la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas ha realizado una investigación para tomar el pulso de qué es lo que está pasando en la Universidad Española en relación con la educación en emprendimiento. Y la verdad es que los resultados han sido bastante interesantes. Nos dirigimos a un total de 79 universidades públicas y privadas, de las cuales contestaron 36 universidades.
En relación con la educación formal, es decir, aquella que está recogida en los currículos, realmente debemos sentirnos satisfechos porque la realidad es que las 36 universidades que contestaron, en todas ellas se pudieron encontrar grados, ingenierías, másteres y programas de doctorado en los que habían asignaturas de creación de empresas, de innovación o de iniciativa empresarial. Pero es que además, ya menos, pero también encontramos programas oficiales, programas, títulos propios directamente relacionados con el emprendimiento. Concretamente, identificamos 2 grados en emprendimiento y 16 programas de posgrado. En relación con la educación no formal, aquí los resultados también son muy satisfactorios, en el sentido de que las 36 universidades manifiestan que tienen algún tipo de educación no curricular en emprendimiento. Y en las universidades, esta educación no curricular en emprendimiento es articulada a través de los distintos servicios de empleo, de las cátedras de emprendimiento, de los parques tecnológicos, de las incubadoras o de las fundaciones Universidad Empresa. En general, la mayoría de las universidades pues, organizan cursos, talleres, workshops específicos para, de formación en emprendimiento. También organizan concursos de ideas, premios que premian las mejores ideas y proyectos emprendedoras. También nos sorprendió que las universidades obviamente se han hecho eco de que formar en emprendimiento, formar en competencias emprendedoras requiere de metodologías, como luego comentará Andreu Blesa, específicas, y por lo tanto hay también que preparar al profesorado para que sea capaz de transmitir esas competencias emprendedoras a sus estudiantes. Y en este sentido también se están desarrollando alguna serie de acciones, de actividades dirigidas a aquel profesorado que quiere incentivar de manera transversal en sus aulas comportamientos emprendedores. ¿Y qué pasa con la Jaume I? Obviamente, nuestra universidad, la Jaume I, no es una excepción a esta realidad, a este panorama que nos describe la Universidad Española. Y evidentemente encontramos asignaturas de creación de empresas, de iniciativa empresarial en distintos grados, en distintas ingenierías, en másteres oficiales y propios y en programas de doctorado. Y en cuanto a la educación no formal, un agente muy importante que articula esta educación no formal en emprendimiento en nuestra Jaume I es la Cátedra INCREA, la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje. Ahí veis las 2 personas que junto conmigo nos ocupamos de esta cátedra. Esta cátedra organiza o es la responsable del diseño, de participar en el diseño de todas las actividades relacionadas con el Campus Emprendedor 5 UCV de la Comunidad Valenciana, de participar en el diseño y de la implementación y ejecución de todas esas actividades en nuestra universidad. Al mismo tiempo, también es un parte importante en nuestro diseño, en el diseño y implementación de nuestro programa institucional para fomentar la creación de startups en la universidad, startups de índole social, como es el programa UEO, Sugiempren on Social. Por supuesto, organicemos premios al talento, que ponemos en valor, que valorizamos el talento emprendedor estudiantil, no solo aquel que se materializa en la creación de empresas, sino también proyectos emprendedores y, lo que nos parece mucho más interesante, que premian aquellas ideas disruptivas vinculadas con los desafíos reales que tiene nuestra ciudad. Un elemento muy importante, una actividad muy importante que estamos ahora empezando a desarrollar, tiene que ver con nuestro emprendimiento estudiantil sostenible, en el que en la edición actual estamos analizando la influencia de la digitalización en ese emprendimiento estudiantil y en el grado de sostenibilidad del mismo.
Obviamente participamos en diferentes proyectos Erasmus+, también a nivel de universidad, y por último hemos diseñado un sistema que permite certificar el logro de competencias emprendedoras obtenidas a partir de esa educación no formal. Pues es uno de los principales hándicaps que tiene esa educación no formal, cómo certificar que esa educación no formal realmente contribuye al desarrollo de competencias transversales. Bien, hasta aquí mi parte. Como he dicho antes cuando he hecho un poco la presentación de cómo íbamos a estructurar nuestra intervención, si alguno de vosotros, vosotras queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues cedo el testigo al profesor Andreu Blesa. No sé si, Andreu, ya puedes compartir tú, si dejo de compartir yo. Sí, voy a probarlo, deja de compartir. Vale. Bueno, eso. Vale. ¿Se ve mi presentación? Sí, estupendo, se ve. Vale. Bueno, pues no veo que en el chat haya ninguna pregunta. Tampoco la iniciativa. Vale. Arantxa, si quieres abrir micro y formular la pregunta. Sí, hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, y yo les quería preguntar por el concepto del que pasan, o la concepción de la que parten, perdón, de emprendimiento, que entiendo que es más clásica, en el sentido de más centrada en la creación de empresa, ¿no? No le oigo. No tienes micro, María, no tienes micro. Perdón. Sí, muchas gracias, Arantxa, por tu pregunta. Creo que es muy importante, y a lo mejor por las ganas de acabar rápido, de que no se nos vaya, y tenemos muchas ganas, muchas cosas que compartir, pues no nos hemos detenido suficientemente en lo que nosotros entendemos por emprendimiento, y por lo tanto en qué consiste nuestra docencia en emprendimiento. Como he dicho cuando hablaba del documento de la Comisión Europea, la educación emprendedora tiene dos grandes vertientes. Una vertiente es mucho más aplicada y está más dirigida a poder ayudar a un estudiante a convertir sus inquietudes emprendedoras en realidades, en emprendimientos reales. Y desde ese punto de vista, toda nuestra educación está dirigida a proporcionarle instrumentos que les ayuden a viajar, a circular por ese viaje que va desde la identificación de un problema, que es la esencia, la base de nuestro emprendimiento, a la creación de una solución innovadora y a la puesta en acción de esa solución innovadora a través de los contactos, generación, obtención de recursos, networking, etcétera, etcétera. Pero hay también otra dimensión que es también incluso muy importante, y que es lo que le da ese carácter, ese sentido transversal, que tiene que ver con procurar que nuestros estudiantes sean más creativos, procurar que nuestros estudiantes se pregunten el porqué de las cosas, procurar que nuestros estudiantes se preocupen cómo solucionar determinados problemas que tenemos, sobre todo desde un punto de vista medioambiental y lo que estamos viviendo ahora. Y desde ese punto de vista trabajamos una serie de técnicas. Andreu, en parte de su intervención, concretará, hay 4 prácticas diferentes, y las diferentes prácticas que trabajamos tienen obviamente diferentes propósitos. Pues hay una serie de prácticas que van dirigidas a potenciar. Claro, estas prácticas que van dirigidas a potenciar ese comportamiento transversal, ese comportamiento emprendedor de manera transversal, son fácilmente utilizables para un profesor de química que está dando su asignatura y que quiere que, ante la resolución de sus problemas químicos, los estudiantes piensen, tengan una nueva. Pero también le puede servir a ese profesor de química cuando está dirigiendo su TFG. Entonces nos interesa la otra vertiente, pues que el TFG de ese estudiante además pueda convertirse en un proyecto que pueda ayudarle a su empleabilidad. Vale. No sé si compartes conmigo, si estás...
Perdón porque ni me he presentado, yo soy profesora en la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad de Deusto, en Bilbao, y bueno, obviamente mi línea del trabajo de la educación emprendedora, que llevo unos años ya con ello, está más centrado en el profesorado, en este caso en el profesorado tanto universitario como de educación primaria, que es donde impartimos, uno de los grados en los que imparto. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais, pero yo lucho todo lo que puedo para que efectivamente esa filosofía, ese concepto de emprendimiento vaya mucho más allá de cómo nació, ¿no? Que es obviamente a través de la educación más bueno, la creación de empresa, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo también con la comisión y cómo defiende y cómo ha cambiado también mucho en su discurso, ¿no? Pero bueno, sí, perfecto. Gracias, sí, bueno, María. Muchas gracias. Gracias, Arantxa. Puede que, especialmente al final de la presentación de María, cuando ella hace referencia a las actividades de la cátedra, que en efecto da más la sensación de que estamos centrados en el ámbito de la empresa. Y es así, claro, la cátedra lo es porque es una fomentadora de la creación del autoempleo y la creación de empresas. Digamos que dentro de nuestro ecosistema, la cátedra que dirige María es el primer paso que dan los estudiantes, el primer contacto que tienen con el mundo y lo que se pretende es que puedan llegar a ser empresarios, ¿no? Sin embargo, no es que estemos limitados a ese punto de vista o esa perspectiva. Es que las actividades de esa cátedra tienen que seguir esa perspectiva, ¿no? Porque como vamos a ver ahora, incluso voy a enseñar una imagen de nuestros cursos a nuestros profesores. La mayoría de nuestros profesores que vienen a nuestros cursos son profesores de otras titulaciones, no tienen nada que ver con el mundo empresarial y entonces ahí sí lo enfocamos como capacidades que puedan tener el estudiante y una de esas capacidades, bueno, el emprendimiento proporciona muchas habilidades, muchas competencias que no tienen por qué acabar en una empresa, que pueden acabar en cualquier tipo de proyecto. Creo que no hay, yo en el chat no veo nada más. Entonces, si os parece, de todas formas, bueno, sí, acaba de entrar una. Si os parece, contestamos esta pregunta y dejamos el resto para el final. Yolanda, ¿quieres formularla por el micro? La leo. Yolanda, de la Universidad de Lleida. Sí, buenas tardes. ¿Sí me oís? Sí. Sí. Ah, hola, vale, Yolanda. vale, sí, buenas tardes. Mira, es que has terminado justo antes cuando has comentado que uno de las ventajas que teníais es que habéis conseguido valorar los resultados obtenidos. Hemos diseñado un certificado. Sí. Un certificado en competencias transversales, en donde, por un lado, lo que queremos, básicamente, que con ese certificado, si quieres, Carmen, después me mandas un correo y te mando exactamente las características, o sea, te comparto todos los aspectos más concretos de nuestro certificado, pero en esencia, nuestro certificado lo que pretende es valorizar esa formación no curricular. Entonces, por un lado, les exigimos que cumplan una serie de horas de formación no curricular relacionada con el emprendimiento. Por tanto, tú ya te habrás adivinado que otro propósito de nuestro certificado es precisamente incentivar la participación de nuestro estudiantado en actividades no curriculares, que en muchos casos pues eso brilla por su ausencia. Pero además lo que queremos también, les pedimos que hagan una reflexión sobre cómo esa formación les contribuye o cómo a partir de esa formación ellos han considerado que sus competencias transversales en emprendimiento han sido desarrollados. ¿En qué aspectos, con qué actividades concretas? Que hagan una valoración relacionando esa formación con esas competencias transversales. Es decir, que aquí estamos hablando de competencias transversales. Es decir, que no les estamos pidiendo un plan de negocio, porque eso no sería un certificado de competencias transversales. Eso sería un certificado o un resultado de un programa de formación. Por ejemplo, nuestro programa UEOS sí que finaliza con pedirles una reflexión sobre su proyecto emprendedor. Pero de esto estamos hablando de
de otro tipo de reflexiones. Y por último, les hacemos una entrevista, es decir, nuestro certificado a grandes rasgos consta de, o sea, consta de tres elementos: la formación, su reflexión vinculada con competencias transversales, y después les hacemos una entrevista basada a partir del método, supongo que lo conocerás, de incidentes críticos, en donde tratamos de identificar si a partir de determinados incidentes percibimos que realmente ese estudiante ha desarrollado esas competencias transversales. La verdad es que está siendo todo un éxito. Acabamos de lanzar la primera edición, proyecto piloto. Obviamente hemos aprendido, como no podría ser de otra manera, y ahora ya tenemos un certificado con unas características algo más mejoradas. He de decir que hay universidades que tienen sistemas de acreditación de microcredencias similares, pero que únicamente recogen horas de formación. Y fruto de nuestra reflexión pensamos que horas de formación, todos nosotros sabemos que no directamente implican desarrollo de competencias. Por eso, a las horas de formación, que obviamente tienen que estar detrás, porque queremos valorizar también eso, porque es otro de nuestros objetivos, valorizar formación no curricular, pues debemos asegurarnos, a partir de análisis de sus reflexiones y a partir de entrevista de incidencias críticos, que han desarrollado sus competencias emprendedoras. Las dimensiones básicas son las que comentara Andreu: innovación, creatividad, proactividad y asunción de riesgos. No sé si te he contestado o... Bueno. Entiendo que sí. Andreu, sí. Sí, si os parece, seguimos adelante, que tengo ya ganas yo. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Redu y concretamente a María que me hayan invitado a participar en esta sesión, porque veo que hay mucha masa crítica y muy conocedora del mundo de la formación en emprendimiento, y bueno, va a ser una oportunidad para mí de aprender de toda esta materia de BIS. Bien, para saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de la formación en emprendimiento, podríamos empezar pues, con una definición de qué es emprender. Y básicamente, tal y como nosotros lo vemos y como es reconocido por mucha literatura, emprender es una conjunción de tres factores. Una oportunidad, algo que alguien encuentra en el mercado o en el entorno. El empresario. Ahora, después de la participación de Arantxa, creo que me he equivocado en el término, debería haber puesto el emprendedor para no relacionarlo con la empresa, vamos a entenderlo así, y los recursos. Por lo tanto, emprender va a requerir, para poder combinar estos tres factores, va a requerir ser creativo. Ser creativo implica desarrollar el descubrimiento, va a requerir desarrollar habilidades sociales, porque bueno, emprender implica estar en contacto con gente, y gestionar. Y gestionar implica razonar y además hacerlo en entornos de incertidumbre. Si intentamos organizar las actividades de formación de emprendimiento, bueno, tendríamos, en esta figura empezaríamos hablando de las herramientas, que son las prácticas de enseñanza, incluso el currículum, las tareas y el resultado de las mismas, que es el propósito de las actividades, los roles, quién lo hace, quién hace las cosas, qué hace, dónde las hace, cuándo las hace, la comunidad y las estructuras institucionales que van a influir en las relaciones entre las actividades, las reglas que regulan las acciones e influyen en el diseño del resto de elementos, y finalmente tenemos lo que nos faltaban en los individuos o los grupos, el estudiantado, el profesorado, pero también la administración. Y bueno, María, por ejemplo, cuando ha hablado del ecosistema de nuestra universidad, pues vemos que no solo interviene estudiantado y profesorado, también intervienen otros agentes que participan en este sistema de formación. Bien, ante estos desafíos, lo que encontramos es que básicamente contamos con métodos tradicionales de enseñanza y métodos participativos.
Los métodos tradicionales suelen tener como objetivo la transmisión de conocimientos, es decir, al final es memorizar conceptos y memorizar teorías. Esto es útil en muchos casos, pero cuenta con una serie de inconvenientes. La primera podría ser que limitan la creatividad, reducen la capacidad del estudiantado para asumir riesgos, el pensamiento crítico y las habilidades de comunicación. Además, suelen generalizar comportamientos, asumen que existe un comportamiento emprendedor ideal y se está aceptando la hipótesis de que experiencias pasadas pueden extrapolarse. Bien, esta combinación de inconvenientes no parece ser la más adecuada para la formación en emprendimiento. Vayamos, por lo tanto, a lo que son los métodos participativos. Los métodos participativos, por su parte, pues, cuentan con una necesidad de experimentación, es decir, el contexto de la educación en emprendimiento está más relacionado con una experiencia real que contenido teórico y proporcionan autonomía, es decir, el contexto de la educación en emprendimiento proporciona más oportunidad de enseñanza individualizada. Por lo tanto, el estudiante no tiene por qué converger los mismos resultados de las actividades de aprendizaje, sino que tiene que llegar a sus propios resultados, aquellos que tienen que ver con su proyecto, con su idea, con la oportunidad que él ha identificado. En este contexto, el profesorado pues debería asesorar, escuchar, observar, cuestionar las perspectivas existentes, crear nuevas actitudes, estimular el cambio, es decir, a diferencia de los métodos tradicionales, es más un acompañante de la formación que un director de la formación. Sin embargo, aunque parece que estamos hablando de dos polos opuestos, nos encontramos con un dilema. El dilema es que hay que compaginar una necesaria formación en conocimientos, aunque queramos acudir directamente a métodos participativos que no cuenten con contenido teórico, que es lo que suelen tener los métodos tradicionales, bueno, alguna parte de conocimientos van a ser necesaria para la explotación de las oportunidades de negocio. Y por otro lado, esto hay que compaginarlo con la formación en lo que podríamos llamar el arte de ser emprendedor, que implica identificar nuevas oportunidades. Por lo tanto, parece ser que van a hacer falta métodos que permitan una mayor integración entre transmitir conocimientos y la participación activa del estudiantado en su aprendizaje. Estos métodos serían los métodos de integración, caracterizados porque la participación en el aprendizaje es voluntaria, porque deben colaborar a la hora de diseñar los objetivos, el aprendizaje, el método, la dinámica temporal, la evaluación. Existe, por lo tanto, una mayor participación del estudiantado en la propia configuración de su formación, y la teoría debería estar orientada a la acción y facilitar la reflexión del estudiantado. Básicamente, estos modelos, por lo tanto, se basan en la práctica. La práctica ayuda al estudiantado a pensar de una forma emprendedora. Pensar de forma emprendedora contribuye a crear estudiantes emprendedores, pero esta práctica va más allá de comprender, conocer y hablar. Requiere usar, aplicar y actuar. Y estos métodos suelen contemplar el aprendizaje experimental, el aprendizaje basado en proyectos, el design thinking y las conexiones con el mundo real. En definitiva, se trata de crear entornos para experimentar y practicar creativamente con posibilidades de decisiones en diferentes situaciones. Podemos hablar de 5 tipos de prácticas que son las que contribuyen a esta formación del emprendimiento. Estos 5 grupos de prácticas los estructura la profesora Jelinek, de forma que 4 de ellos son finalmente conectados por el quinto, que es la reflexión. Vamos a empezar con la práctica de la experimentación. La práctica de la experimentación permite o anima a actuar,
aprender de esa acción y construir el aprendizaje para la siguiente interacción. Por lo tanto, anima a validar cada suposición que hay implícita en un proyecto emprendedor y responder a cada pregunta. Otro grupo de prácticas tienen que ver con el juego. El juego permite desarrollar una mente libre e imaginativa y pueden clasificarse el juego en 3 grandes tipos o en 3 niveles. El juego sociodramático, que se basa en la imaginación y la fantasía, el juego funcional, que requiere interactuar con el entorno, el juego constructivo, que anima a construir, crear o resolver problemas. Un tercer tipo de práctica es la práctica de la empatía. La empatía permite comprender la vida de los empresarios, permite a los estudiantes además conectar con partes interesadas para identificar necesidades no satisfechas, es decir, para identificar ese problema o esa oportunidad. La cuarta práctica es la práctica de la creación, que debería basarse en los principios de que el deseo de actuar debe preceder a todo lo demás, de que la falta percibida de recursos es solo una excusa fácil para racionalizar la inacción, por lo tanto no debería detener la creatividad. Y el tercer principio es que el fracaso es inevitable, es decir, la creación son pequeñas acciones y por lo tanto son pequeños fracasos, pero de cada fracaso se aprende y se aprovecha un nuevo conocimiento. Finalmente, la práctica que conecta y enriquece el resto es la práctica de la reflexión. Se identifican 6 tipos de reflexiones: la reflexión narrativa, narrar lo sucedido; la reflexión emocional, lo que se siente, por qué y cómo se manejan las emociones; la reflexión perceptiva, las percepciones y cómo afectan a la experiencia; la reflexión analítica, los procesos o los elementos importantes de los hechos, cómo se conectan, cómo se relacionan; la reflexión valorativa, valorar la experiencia e identificar los criterios para la evaluación; y finalmente la reflexión crítica, es decir, considerar la experiencia y el enfoque utilizado, identificar alternativas y reflexionar sobre lo que se ha aprendido. La profesora Neck, junto con el Babson College, crearon un método, el método Entrepreneurial Thought and Action, que es un método para afrontar la incertidumbre en lugar de evitarla. Además, el método destaca la acción por encima de la planificación, es decir, la idea es pasar rápidamente desde la pizarra al mundo real. Y se basa en 2 lógicas. La primera lógica es la de la predicción, es decir, pensar y analizar la información existente para predecir el futuro, siempre y cuando se puede extrapolar el futuro del pasado, es decir, el pasado se puede extrapolar al futuro. ¿Y qué ocurre cuando las condiciones son de extrema incertidumbre y el pasado no es extrapolable? Entonces tenemos la opción de la lógica de la creación, es decir, actuar y recopilar información sobre esa actuación, recopilar datos nuevos, reales y relevantes para crear el futuro. Las ventajas de este método, bueno, la primera está clara: se actúa rápido, incluso cuando no se sabe qué hacer, puesto que si no podemos predecir, crearemos. La segunda, se hace lo que se sabe hacer y se prueba lo que no se sabe. Es decir, la falta de conocimientos no detiene el proceso. En tercer lugar, se ponen en prueba las ideas muchas veces, porque probar es un experimento de bajo coste. Y en el momento que estamos de desarrollo de un proyecto, pues los costes son relevantes. Por lo tanto, probamos para ir mejorando. Se fracasa rápido, o sea, si nos equivocamos, lo identificamos rápido y podemos incorporar mejor información para la siguiente interacción. Y la quinta ventaja sería que se experimenta con muchas ideas nuevas a la vez. Básicamente, todo esto se podría resumir en una reflexión de la profesora Neck, en la que dice que éramos expertos creadores cuando éramos bebés, cuando todo lo que nos rodeaba era un misterio y una incerteza, y la única manera en que aprendíamos cuando éramos bebés era mediante pruebas y errores. Lo triste es que cuando la educación tradicional, la necesidad de encontrar una respuesta correcta y la necesidad constante de medir y evaluar,
han inhibido nuestra naturaleza creativa. Bien, ¿cómo podríamos representar gráficamente este método? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por ver cuáles son los medios que tenemos disponibles. Es decir, empezamos a actuar con lo que se tiene en lugar de con lo que se cree que se necesita. Empezamos respondiendo a las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué sé? ¿A quién conozco? Para entender los recursos propios actuales que se pueden utilizar inmediatamente. En segundo lugar, vamos a invertir, vamos a pagar solo aquello que se puede asumir. Esto supone responderse a la pregunta: ¿qué se está realmente dispuesto a renunciar en términos de dinero, reputación, tiempo o incluso de coste de oportunidad? Lo interesante de este principio es que, bueno, cuando sabemos lo que estamos dispuestos a perder y estamos dispuestos a perderlo, bueno, pues el riesgo parece menor y además se tiene el control total. Y finalmente, incorporar a otras personas al viaje. Es decir, compartir las ideas y asociarse con otros, porque eso permite aumentar la base de recursos, ampliar las posibilidades disponibles y validar la idea. Con estos mimbres actuamos haciendo acciones pequeñas. Es decir, la primera acción básicamente es solo el comienzo de ponerse en marcha. Podría ser sencillamente una excusa para ponerse en marcha. Y hay que hacerla sin excusas. Hay que empezar a actuar. Esta actuación nos va a dar un resultado. Por lo tanto, hay que aprovechar lo que hemos aprendido. Evaluamos el rendimiento de la acción para mejorar la idea. No hay ninguna respuesta correcta o incorrecta en la etapa anterior, en esas pequeñas acciones. Solo hay una opción, una respuesta que puede ser mejor. A ello debemos añadir el deseo. El deseo es un componente básico porque para tener éxito a la hora de crear y construir un nuevo proyecto, una nueva estrategia, un nuevo producto o cualquier cosa radicalmente nueva, hay que tener ganas. Con el deseo y aprovechando lo que hemos aprendido, podemos empezar a reflexionar hasta cuándo va a durar este proceso, cuándo vamos a parar. Es decir, hay que reflexionar y ser honesto con uno mismo. Y abandonar solo si ya no se tiene ese deseo que hemos dicho que es un componente funcional o si ya se ha superado la pérdida asumible de la que empezábamos el proyecto. Si no ha llegado ese momento, deberíamos pasar ya a un plan claro, nítido, definido y robusto de qué es lo que vamos a hacer. Y empezar a investigar en lo que se denomina la zona desconocida. Es decir, otros socios que no forman parte de estas personas que nos acompañan en el viaje, pero que pueden ser útiles para nuestro proyecto. O todo aquello que todavía no conocemos porque ni la acción ni los conocimientos previos de los que partíamos nos han proporcionado información. Bien, y bueno, pues hasta aquí lo que tenía que ver con metodologías. A continuación voy a presentar algunos ejemplos de actividades que pueden servir para entrenar las dimensiones emprendedoras, pero si antes hay algún comentario o alguna pregunta. No, Andreu, de momento no. ¿No hay nada? No. Muy bien, pues en cualquier caso estamos llegando al final, por lo tanto en pocos minutos podrán aparecer ese torrente de comentarios que esperamos recibir como respuesta a nuestra presentación. Bien, si lo que pretendemos es ver cómo podemos entrenar las dimensiones emprendedoras, lo primero que tendremos que preguntarnos es cuáles son esas dimensiones emprendedoras. La literatura presenta muchas características, muchos factores que intervienen en el emprendimiento, pero nosotros básicamente solemos trabajar con estas tres porque son las que ha quedado claramente demostrado, o al menos está mayoritariamente aceptado, que constituyen la orientación emprendedora y son la proactividad, la innovación y la asunción de riesgo.
Es cierto que se pueden introducir otras que por ejemplo, en nuestros cursos introducimos, como es el empoderamiento, o en los cursos, o yo en mi asignatura en el máster de profesorado introduzco el networking. Pero aquí he pensado en, por no alargar demasiado la exposición, centrarnos en estas tres que serían las básicas para definir qué es el emprendimiento. Bien, ¿qué es la proactividad? Bueno, podríamos definirla como la capacidad para anticiparse de forma activa a situaciones futuras. Otras definiciones hablan de la capacidad de liderar la propia vida, de la creencia en el potencial propio para mejorarse uno mismo, mejorar la situación y el entorno, o para dar un lugar prioritario a la creación de cambio, que al fin y al cabo supone la búsqueda continua de oportunidades, el establecimiento de objetivos efectivos y alcanzables orientados al cambio. Si pensásemos en los constituyentes de la proactividad, pues diríamos que básicamente son dos. Uno es la autonomía para resolver problemas, para implementar ideas, para aumentar la eficacia, y el otro sería el liderazgo, que aumenta la autovaloración y la confianza en la capacidad de triunfar y, como consecuencia, desarrolla más autoeficacia. ¿Qué podemos hacer para estimular la proactividad? Existen muchas actividades. A mí una que me gusta mucho es un juego competición que es la dinámica de la torre de globos. Básicamente lo que se busca, la actividad, bueno, esta actividad, tanto como algunas otras, o las otras dos que voy a mencionar, pueden ser para estimular la proactividad, o incluso otras dimensiones del emprendimiento, o incluso otro tipo de actividades. Por ejemplo, la dinámica de torre de globos permite trabajar o potenciar el trabajo en equipo. Pero aquí lo que nos interesa es que también contribuye a fomentar el liderazgo, la innovación, la iniciativa y la solución de problemas. Básicamente la dinámica consiste en hacer una torre de globos, y por lo tanto lo que necesitamos son globos de dos colores, cinta adhesiva y unas tijeras. Se divide el aula en tres equipos. A un grupo se le da los globos de un color, a otro grupo los globos de otro color, y el tercer grupo tiene la cinta adhesiva y las tijeras. Es decir, ningún grupo con los recursos que tiene en esos momentos puede resolver el problema. Las instrucciones, por lo tanto, es intentar formar una torre de globos que cumpla una serie de condiciones. El objetivo es que tenga tantos globos como sea posible, pero tienen que estar intercalados. Como veis, este es uno de los cursos que os hablaba para formación de nuestros profesores universitarios. Esta persona, por ejemplo, es médico, Arantxa. Intercalar los globos de forma que haya uno de un color y otro de otro color. La tercera condición es que solo pueden pegarse con la cinta adhesiva. Y la cinta, o sea, no se pueden hacer nudos ni nada parecido. Y la cinta adhesiva solo se puede cortar con las tijeras. El planteamiento lo que busca, como digo, es que haya el conflicto necesario para empezar a negociar. Bien. Es interesante a veces ayudarles para que lo entiendan, tal y como he puesto yo en la foto, pues ayudarles con una imagen para que vean qué es lo que se pretende, y estimular a que se movilicen y que negocien los recursos. Esto va a depender del nivel, ¿no? Por ejemplo, en este grupo de la universidad, la actividad fue muy divertida y muy rápida, pero bueno, estamos hablando de personas ya adultas y con una actitud diferente, ¿no? A veces es necesario animarles un poco. Pero si algo puede haber interesante en esta actividad es la reflexión final, es decir, que cada equipo pueda contar cuáles han sido sus sensaciones, cómo se han sentido individualmente y qué estrategias han utilizado para llegar al resultado final. La segunda de las dimensiones será la creatividad. La creatividad la podemos definir como la capacidad de una persona para crear algo nuevo de una forma original y propia, y dentro del ámbito del emprendimiento, pues eso se traduciría en la generación de una idea que pueda ser plasmada en un proyecto. La creatividad tiene muchos obstáculos y tal vez el peor sea el factor del miedo.
Probablemente cuando los estudiantes nos dicen es que yo no soy creativo, probablemente es más bien que tengan miedo a ser creativos que no sean creativos. Estos factores del miedo pueden venir de elementos internos o de elementos externos. Entre los elementos internos podría estar, por ejemplo, las dudas que uno tiene sobre uno mismo o la percepción de la propia imagen, y entre los externos, pues el miedo al fracaso o al ridículo o los comentarios negativos que se pueda recibir cuando la idea se hace externa. Por ello, es bueno, si queremos trabajar la creatividad, seguir una serie de recomendaciones generales. La primera sería aplazar el juicio. Es decir, evitar cualquier tipo de valoración sobre cualquier tipo de idea que haya surgido. El segundo sería favorecer el pensamiento salvaje. Queremos ideas, no queremos ideas racionales y aplicables mañana. Por lo tanto, cualquier cosa, aunque no tenga lógica, es una idea y es algo nuevo. Generar muchas ideas, porque seguramente la mejor forma de conseguir una buena idea es tener muchas ideas. Bueno, otra forma sería tener mucha suerte, pero como eso no suele pasar, mejor tener muchas ideas para poder quedarnos después con las buenas ideas. Y finalmente, otra recomendación general sería no trabajar solo, mejorar las ideas de otros y conectar ideas individuales. ¿Qué competencias pueden ayudar a la generación de ideas? Pues por un lado tenemos el juego, por otro lado tenemos la improvisación y por otro lado tenemos la observación. Y todo ello con dos propósitos. El primero, establecer un estado de ánimo apropiado para la creatividad, y el segundo, apoyar la producción creativa. En este caso me voy a centrar más en la improvisación. Los beneficios que proporciona la improvisación es escuchar a los otros sin prejuicios, dar la confianza de que el grupo puede solucionar un problema concreto. La creatividad está basada en una historia, es decir, en un problema concreto. Se deja aparte la necesidad de controlar la situación. La situación es incontrolable, estamos improvisando, por lo tanto es una forma de reducir el miedo. Pensar rápidamente y actuar bajo presión es algo que también permite la improvisación. Por lo tanto, si escuchamos a otros sin prejuicios, si tenemos o no podemos controlar la situación y por lo tanto tenemos que asumir el riesgo de equivocarnos, y si además actuamos rápidamente y bajo presión, pues lo que conseguimos es crear la percepción, o deberíamos conseguir crear la percepción en la persona que está practicando la creatividad, de eliminar el factor del miedo. Bien, una práctica muy sencilla de improvisación que permite multiplicar los estímulos de creatividad es muy conocida, seguramente casi todos los que estáis en la sesión la conoceréis. Es la práctica del sí y o sí y además. Es decir, básicamente consiste en plantear una situación que debe ser resuelta. Los individuos que participan en la formación pues pueden buscar una solución y entonces se plantea esa solución. Es importante aquí ser específicos a la hora de plantear el problema. Por ejemplo, en lugar de plantear el problema como creemos un producto nuevo, una mejor opción sería creemos un producto nuevo o un juego nuevo para sustituir al Trivial Pursuit. Cuanto más concreto, más fácil es que el estudiante tenga menos miedo a lanzar ideas, aquellas ideas que decíamos que en el foro interno podían crear incertidumbre, ¿no? Los participantes, a partir de ahí, a partir de la primera solución o la solución que se expone, si hemos hecho grupos en clase o el individuo, a partir de ahí el resto del grupo participa, iniciando siempre su participación con un sí y o sí, y además, porque este inicio de frase ya connota desde el principio positividad, aceptación y la voluntad de participar. Eso sí, hay que cumplir una serie de condiciones. Primero, tal y como hemos dicho antes, si lo que buscamos es generar ideas, porque no estamos buscando generar la mejor solución posible, todavía no. Lo que estamos es multiplicando los estímulos para la creatividad, tenemos que permitir el pensamiento salvaje.
cualquier cosa que vaya además, sí y después del sí y además, es válido. Y al mismo tiempo hay que evitar expresiones del tipo yo eso no lo veo, eso no creo que vaya a funcionar, sí pero, o sea, cualquier formulación que tenga algún tipo de, o que pueda incluir algún tipo de objeción, que va a ser importante en fases posteriores de desarrollo de la idea, pero aquí el ejemplo lo traía para multiplicar la productividad de ideas, no para filtrarlas. En el filtrado ya hablaremos del sí pero y hablaremos de todos los problemas por los que no va a funcionar una idea. Y finalmente la tercera dimensión era la asunción de riesgo. Por lo tanto, en primer lugar vemos qué es el riesgo desde el punto de vista del emprendimiento. El riesgo es la inseguridad de los resultados, que pueden ser tanto buenos como malos. Y desde este punto de vista tenemos dos tipos de riesgo: el riesgo sistemático, que afecta a todos los individuos, aunque no por igual, algunos se pueden ver más afectados que otros, o el riesgo específico, que es propio de cada individuo. La segunda característica del riesgo sería la pérdida, o sea, la probabilidad y la magnitud de las posibles pérdidas, que hacen que puede que sea mejor renunciar a un resultado positivo si hay que aceptar la posibilidad de un resultado negativo. Por otra parte, hay ocasiones en que las probabilidades de fracaso sean similares. En este caso, el riesgo suele percibirse como mayor cuanto mayor sea la magnitud percibida de las pérdidas. Y finalmente, el coste de oportunidad. Es decir, aquello que dejamos de ganar por elegir una opción. Siempre que optamos por algo, perdemos algo. O no, pero podemos tener la sensación de estar perdiendo algo. ¿Qué hacen los emprendedores? Porque puede que, si son personas que parten, digamos, prácticamente de cero, puede que el saber cómo se enfrentan al riesgo nos ayude. Bueno, lo primero que hacen es recurrir a su experiencia o conocimiento del ámbito en el que estén trabajando para ver cómo actuar. Y a partir de ahí intentan reducir al mínimo el tiempo invertido en pensar y planificar la cobertura del riesgo. Que no quiere decir que no la piensen ni la planifiquen, sino que van a reducir al mínimo el tiempo que van a dedicarlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues en primer lugar intentan seleccionar opciones que estén libres de riesgo. Si no pueden eliminar de todo el riesgo, pues intentan eliminar aquellas opciones que estén más libres de riesgo. Y si no pueden evitarlo del todo, lo ignoran. Lo ignoran hasta que sea operativamente relevante. Es decir, no es que ignoren el riesgo, sino que esperan a tratar esa situación de riesgo en el momento en que se presente. Básicamente lo que hacen es no bloquear la acción, seguir actuando aun cuando tengan una percepción de riesgo, y sabemos que habrá una situación de riesgo y en ese momento la trataremos, pero mientras tanto no nos bloqueemos, sigamos adelante y hasta ese momento no la tratemos. Y obviamente investigan y analizan para establecer la naturaleza y el tamaño del riesgo. Para esta dimensión también he pensado en el juego como una forma de gestionar el riesgo. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras situaciones ordinarias, pero en un espacio diferente y con resultados esperados diferentes. Además, permite concentrarse en un estímulo que se produce en un nuevo entorno, limitado al momento y aislado de otros problemas. Permite buscar soluciones a problemas, aplicando la ingenuidad, anticipando retos, en un círculo de observación, cuestionamiento, hipotetización, prueba. Y finalmente, porque el juego anima la acción y puede provocar un cambio actitudinal. Bien, y aquí un clásico, el role-playing. El role-playing puede ser una buena herramienta para gestionar el riesgo. Ya sabemos todos que el role-playing consiste en actuar según el tipo de personajes asignados. ¿Y por qué lo he elegido como una actividad bastante sencilla para gestionar el riesgo? Pues porque permite simular una situación de riesgo para comprenderla mejor, porque permite desarrollar la capacidad de resolución de problemas y porque permite examinar el riesgo desde muchas perspectivas.
Además, el role-playing no deja de ser una improvisación, aunque se le asigne un rol a cada uno de los participantes, tienen que improvisar sobre ese rol, con lo cual ya estamos utilizando dos elementos también, o elementos de la creatividad. De hecho, como he dicho, las actividades que he presentado, en principio, o sea, son útiles para trabajar, o creo que son útiles para trabajar esas dimensiones, pero algunas de ellas pueden ser útiles para trabajar también otras. Podríamos utilizar el role-playing para gestionar o para trabajar la proactividad. Y bueno, pues por nuestra parte hasta aquí. Ahora somos nosotros los que esperamos algo a cambio con vuestros comentarios sobre lo que hemos contado. Quito la presentación, ¿no? Sí. Bien. Max, ¿hay algún comentario por YouTube? No, no hay nada de momento. Bueno, estupendo, pues. Lo bueno es ir breve, ¿no? Bueno, como os he dicho, podéis mandarnos tanto correos a Andreu Blesa como a mí. Si queréis que desarrollemos, que trabajemos algún punto en concreto, pues sin ningún problema. Yo ya he puesto mi correo por el chat. Andreu, si puedes poner En eso estoy. tu correo, ¿vale? Y de verdad, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y por compartir con nosotros vuestro tiempo. Ha sido una charla muy, muy amena, muy sugestiva, muy sugerente, porque, bueno, para profesores que no venimos del ámbito de la empresa, como es mi caso y el de muchos, claro, esto sugiere que la filosofía de la emprendeduría se puede aplicar a muchos más ámbitos que no son exclusivamente la empresa y que, por tanto, cualquier docente en la mayoría de disciplinas puede adoptar esta postura o este enfoque. En fin, muchas gracias de nuevo, María y Andreu. Bueno, a mí solo me resta recordar que la próxima sesión, bueno, estamos acabando ya el ciclo de webinars. La próxima sesión quedan dos solo, el miércoles 20 de abril, la va a impartir Javier Paricio de la Universidad de Zaragoza, con el título de Marco de Desarrollo Docente, una propuesta de evaluación desde el MEDAD. Y la última sesión luego será la del 4 de mayo, la impartirán distintos académicos, profesores, y será formación e innovación docente en las universidades públicas de Castilla y León. Bueno, en fin, pues hasta el 20 de abril, gracias a todos y hasta muy pronto. Gracias María. Muchísimas felicitaciones por parte de mucha gente. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Nacho. Ha sido un placer. Yo estaría horas hablando, ¿eh? Cuando quieres. Tienes mi correo. Cuando quieras. Un email. A partir de ahí, teléfonos. Hasta luego, Arantxa. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.